Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor, este tercer domingo del tiempo de Adviento. Escuchamos una vez más el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo: ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? Un hombre vestido con refinamiento. Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Tercer domingo de Adviento, llamado tradicionalmente Domingo Gaudete, porque la antífona de entrada con que se abre la misa de hoy son unas palabras de San Pablo a los filipenses: gócense, alégrense siempre en el Señor, vuelvo a repetir, alégrense en el Señor. Gaudete in Domino, en latín, gócense en el Señor. Es la alegría de la conversión, y hoy la figura que nos inspira en este camino del Adviento, como en toda esta primera parte, es la enorme figura de Juan Bautista, el precursor. Volvamos al inicio del Evangelio, porque se nos da allí un dato muy importante para meditar. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Miremos el contexto, el lugar, la cárcel. Allí está Juan encarcelado. Y la pregunta que surge de su corazón al escuchar hablar de aquel que él mismo había bautizado, de Jesús, y al que había proclamado como Mesías: ¿sos vos el Mesías o tenemos que esperar a otro? Como decíamos, la figura de Juan inspira el espíritu del Adviento, el modo con que nos disponemos espiritualmente a recibir a Cristo, junto con la figura de Isaías profeta, el profeta que además es poeta, y la de María Santísima, cuya fiesta de la Inmaculada hemos celebrado días pasados y nos aprestamos a celebrar mañana la hermosísima fiesta de la Virgencita de Guadalupe. La figura de María con Isaías y con Juan Bautista inspiran el camino de los discípulos de Jesús en este Adviento. ¿Y cómo lo hace Juan? Invitados a la alegría, a una alegría muy particular, la de la conversión. Juan nos invita a que, sin dejar de mirar con mucho realismo, a veces con hondo dramatismo, nuestros propios miedos, los miedos que nos habitan, podamos comprender de qué madera está hecha la esperanza cristiana, de qué noble madera está hecha la esperanza cristiana, de la que brota la alegría. En la tradición de la Iglesia, la alegría, el gozo espiritual tiene 2 fuentes: el amor vivido a pleno y la esperanza. Es la alegría del bien que tal vez hoy no se disfruta plenamente, pero que sabemos que está viniendo a nosotros. Podemos imaginar lo que un hombre vive y siente en la prisión, en la cárcel. Podemos adivinar sus dudas, sus temores, sus preguntas. Es posible incluso que intuya que de la prisión, como le pasa
a Juan Bautista, irá al cadalso, allí terminará su vida. Podríamos decir, es un corazón en ascuas, sobre brasas, en fuego. Y de aquí, de estas ascuas, surge esta pregunta que es tremenda, mucho más para un creyente, muchísimo más para un profeta, muchísimo más para alguien como Juan, que cuando vio llegar a Jesús, comenzó a reconocerlo como Mesías. ¿Sos vos realmente el que tenemos que esperar o tenemos que esperar a otro? ¿Sos vos realmente el que debía venir o tenemos que seguir esperando? Es como decir, ¿realmente valió la pena la espera? ¿Tengo que seguir esperando o tengo que abandonar ya toda esperanza? Y Jesús responde, vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia, el Evangelio, es anunciada a los pobres. Y feliz, bienaventurado aquel para quien yo no sea motivo de escándalo, de caída, de tropiezo. Ya lo decíamos el domingo pasado, Juan tiene que rehacer su imagen del Mesías y con ella también rehacer su imagen de Dios. El Mesías de Dios no viene a eliminar a los pecadores. Los discípulos le cuentan cómo Jesús trata con infinita ternura a los sordos, a los paralíticos, a los leprosos, a quien nadie se atrevía a tocar porque estaba prohibido tocarlos, porque los leprosos eran impuros, es decir, no podían participar en la liturgia común del pueblo, y el que los tocaba o simplemente se dejaba rozar por ellos también quedaba impuro, separados de la vida de la comunidad. En cambio, Jesús los abraza, los toca, los limpia, los cura. Jesús no viene a eliminar a los pecadores, como tal vez había imaginado Juan, sino a cambiarles el corazón, a transformarlos de pecadores en justos, en santos, de descartados, alejados, repudiados, en amigos. Jesús hace mesa común con los pecadores, se sienta a la mesa con los pecadores. Parece que esto también desconcierta no solo a los fariseos, sino también al bueno de Juan, pero que ha predicado el reino de Dios, la llegada del reino de Dios, como una separación tajante entre buenos y malos, justos y pecadores. El Mesías no viene con el rigor del miedo, sino con la potencia divina del gesto amigable, la compasión y el perdón. Jesús cura y sana corazones. Y Jesús es así porque Dios, a quien invoca como Padre, Dios es de esa madera, y de esa madera está hecha la esperanza cristiana. Como cada domingo, inspirándonos en esta preciosa página del Evangelio, oramos, y la oración ferviente, honda, profunda también es fuente de una gran alegría, de un gran gozo interior. Te invito a rezar entonces. Señor Jesús, vos sos nuestra esperanza. Como a Juan, no dejes de provocarnos a salir de nosotros mismos, a confiar en tu Evangelio y a dejarnos rehacer por dentro y sobre todo a revisar la imagen que tenemos de vos, de tu Padre y de tu plan de salvación. Que nos abramos al modo que tenés de amar y curar los corazones. Amén. Así sea. Esta palabra buena ilumine, llene de consuelo, de esperanza y de alegría tu vida. Bendecido domingo, bendecida semana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.